Muy buenas tardes a todos. A nombre de Electrored Bolivia SRL, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este primer ciclo de capacitaciones que vamos a desarrollar durante estos días, entre el día de hoy y el día lunes. Inicialmente, agradecerles mucho a cada uno de ustedes por su puntualidad y principalmente por el interés que han demostrado para ser parte de estas charlas. De verdad, muchas gracias a nombre de toda Electrored. En este momento somos muchas personas en Zoom y es por ello que se está habilitando también la opción para que puedan ver la charla en Facebook en vivo, a razón de que han habido muchas solicitudes de varias personas que no han podido ingresar al link para poder registrarles. Entonces, en ese sentido, también les damos una cordial bienvenida a todas esas personas que nos están escuchando por Facebook en vivo. Comentarles que la finalidad que tiene este primer ciclo de capacitaciones virtuales que estamos desarrollando es la de poder repasar y en algunos casos conocer y familiarizarnos con algunos conceptos y definiciones básicas sobre electricidad. Y en ese sentido esperamos poder cumplir con todas las expectativas que tenga cada uno de ustedes. Con la finalidad de abarcar todo el temario previsto para cada una de las charlas que vamos a desarrollar y para poder darle continuidad a la exposición, la modalidad que vamos a adoptar para desarrollar todas las charlas va a consistir en una presentación durante un tiempo de aproximadamente unos 45 minutos y posteriormente se van a atender las consultas que sean recibidas. Para todas aquellas personas que están participando mediante la plataforma Zoom, por favor, todas las consultas les pedimos que las realicen mediante el chat. En la parte inferior de la pantalla aparece un icono de chat. Presionando link sobre el icono, ya pueden acceder para poder realizar cualquier consulta de manera interactiva. Pueden realizar las consultas en el momento que deseen. Todas las consultas van a ser registradas y nosotros al final de la presentación vamos a transmitir todas esas consultas a nuestro expositor de hoy para que puedan ser absueltas. También, por favor, decirles que al finalizar la capacitación de hoy, vamos a poner un link en la plataforma Zoom con una pequeña encuesta que les vamos a pedir que todos llenen, por favor. En base a los datos que llenen en la encuesta, se les va a proporcionar la presentación. También se les va a proporcionar una base de datos de todas las respuestas que sean atendidas. Y si registra más de 2 asistencias a las 3 capacitaciones que vamos a tener como parte de este ciclo, se les va a enviar también un certificado digital de participación. Bueno, entonces, sin más que decirles, por el momento me permito ahora presentarles al ingeniero Ariel Terrazas Valderrama, quien va a ser nuestro expositor de esta tarde y va a inaugurar este ciclo de capacitaciones con su participación. Ariel es el jefe de ingeniería de la regional de Electrored en Cochabamba y va a desarrollar el tema de principios básicos sobre las instalaciones eléctricas. Bueno, buenas tardes, Ariel. Bienvenido, es un placer que nos acompañes en línea esta tarde. Y si te parece, la plataforma a partir de ahora sería toda tuya para que puedas realizar tu exposición. Muchas gracias, Ramiro. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas a través de esta plataforma. Esperamos que la charla que se vaya a realizar sea de su agrado. Son tal vez algunos principios básicos que debemos seguir en las instalaciones eléctricas, ¿no? La energía eléctrica, como ustedes saben, es bastante importante y es parte, digamos, de nuestro diario vivir, ¿no? Forma parte de las actividades que realizamos, así que es bastante importante tener los cuidados que se debe, así como las recomendaciones generales, ¿no? Como una actividad en pro, digamos, de que la gente pueda seguir aprendiendo en sus casas, es que se ha decidido realizar esta actividad en una primera instancia, acorde a los comentarios, como lo ha comentado mi compañero, que se vayan realizando las sugerencias que podamos recibir, posiblemente también la dificultad de los cursos, es decir, la profundidad también en algunos temas vaya aumentando, ¿no? De todas formas, en esta primera instancia esperamos que sea de su agrado y que, bueno, algunas dudas que tal vez nos hemos olvidado, que hayamos desconocido, puedan aclararse, ¿no? Entonces, vamos a comenzar.
Hoy entonces vamos a hablar de lo que serían los principios básicos de las instalaciones eléctricas y para aquello va a ser necesario también empezar a definir algunos conceptos, ¿no? Vamos a tocar esencialmente algunas como ser qué es lo que es la energía eléctrica, ¿no? Qué son los circuitos eléctricos, quién se encarga de normar las instalaciones eléctricas en nuestro país, cuáles son las partes de las esenciales o principales de las instalaciones eléctricas y bueno, algunos tips de aplicación, ¿no? Algunos tips de repente para poder sacar el provecho o evitar tener problemas en las instalaciones eléctricas, ¿no? Como ustedes saben, tal vez tenemos que definir nuevamente o tal vez tratar de recordar qué es lo que es la energía eléctrica. Entonces vamos a definirlo como el movimiento de electrones, ¿no? Que se van a generar a partir de la diferencia de potencial entre dos puntos. De la forma más sencilla es como podemos definir qué es lo que es la energía eléctrica, ¿no? Entonces tenemos que esta energía va a ser el resultado del movimiento de cargas que se van a producir al interior de los materiales conductores, ¿no? Y materiales conductores podemos tener cables, barras, ductos, etcétera, ¿no? ¿Y de dónde viene esta energía eléctrica? En realidad no se crea de la nada, ¿no? Tiene su origen siempre que está basado en otro tipo de energía, que esta se va con energía primaria, ¿no? Entonces acá tal vez podemos hablar de algunos procesos de generación eléctrica, como son las hidroeléctricas, termoeléctricas, podemos hablar de energía solar o fotovoltaica, estamos hablando también de energía nuclear, y, bueno, otros tipos de fuentes de donde podemos obtener la energía, ¿no? Transformando una energía primaria podemos obtener energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es el proceso para poder generar energía eléctrica? En grandes rasgos estamos hablando de que la energía se va a generar, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado en algunas tecnologías, esta energía se va a transportar a través de las redes de distribución. Hay también estaciones de por medio que elevan y bajan los niveles de tensión. Y bueno, finalmente se distribuye y obviamente esta ya es para el consumo, digamos, ¿no? De los usuarios, de los clientes. Y bueno, este consumo va a tener obviamente una transformación, ¿no? Esta energía eléctrica va a poderse convertir en energía mecánica en el caso de las personas que lo utilicen para motores, por ejemplo, en energía lumínica, estamos hablando de todo lo que es la iluminación y bueno, de repente otros tipos de aplicaciones. Haciendo un breve repaso, recordando tal vez lo que se ha mencionado, estaríamos hablando que este es un esquema bastante genérico de lo que sería todo el proceso de generación de energía, distribución y consumo, ¿no? Entonces tenemos una central hidroeléctrica, en este caso vamos a hablar de una central hidroeléctrica, donde, bueno, a partir de la energía que se genera por el movimiento de las turbinas, vamos a poder obtener energía eléctrica. Hay una acción de transformación, obviamente, que va a elevar esos niveles de tensión obtenidos a niveles en alta tensión para que estos puedan ser transportados, ¿no? Tenemos entonces las torres de transmisión, van a llegar a otra estación transformadora que va a bajar estos niveles de alta tensión a valores en media tensión, mejor dicho, y estos valores van a ser distribuidos por la compañía de distribución, ¿no? Ya la compañía de distribución, obviamente, dependiendo la característica de la instalación final, va a dotar, digamos, en el caso de las industrias, 380 voltios, 400 voltios, 690, etcétera. Bueno, eso va a depender en realidad de la necesidad del usuario. En las viviendas, domicilios, estaríamos hablando tensiones de 220 y, bueno, alumbrado público también en 220, ¿no? Entonces, este sería en realidad el gráfico que detalla a grandes rasgos cómo es el proceso de generación, distribución y uso de la energía, ¿no? Entonces acá podemos visualizar en el cuadro de la parte izquierda que tenemos niveles de tensión definidos, ¿no? Entonces tenemos 69 kilovoltios, 115 kilovoltios, 230 kilovoltios, ¿no? Son energías bastante grandes. En media tensión estamos hablando de un rango entre 1 kV
por debajo y hasta debajo de 35 kb, ¿no? En este caso, en trifásicos, en Bolivia tenemos 6,9, 10,5, 12 kb, 24,9 y 34,5 kb. Podemos también, obviamente, obtener redes monofásicas a partir de las líneas de trifásicas, ¿no? De media tensión. Algunos valores que se manejan son 14,4, 19,9, ¿no? Y otros que también se utilizan en el país, en algunas ciudades del país, 6,6, 4,4 y 3,3 cabezas. Y por último, y tal vez la charla va a dar bastante enfoque a lo que serían las instalaciones en baja tensión, ¿no? Entonces, estas son tensiones menores a los 1000 voltios o a 1 kilovoltio. Entonces, tenemos monofásicos en 220 y trifásicos en 220 también, trifásico 220 y trifásico 380. Haciendo un poco una analogía de qué es lo que la energía eléctrica, qué es lo que es la energía eléctrica, vamos a hacer una analogía con un tanque, en este caso, de agua, dos depósitos en los que tenemos en un depósito mayor cantidad de agua que al otro lado. Entonces, acá observamos una diferencia, ¿no es cierto? Eso es lo que se consideraría diferencia de potencial. Este tiene más líquido, este menos líquido. Y por un efecto, en este caso, digamos, de la presión acá, en este caso, que va a ejercer el aire, esto va a tratar de igualarse, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos diferencia de potencial. Acá, donde el agua va a tratar de circular, estaríamos simulando lo que es una resistencia, porque obviamente este elemento se va a oponer al paso de la corriente, ¿no? Y la terminología que utilizamos, obviamente, para definir la diferencia de potencial es la tensión, la resistencia para ese elemento que se opone, y este flujo de agua que va a circular de un punto a otro va a ser la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, tal vez en un gráfico bastante amigable, se podría decir, esto es lo que tenemos, ¿no? La tensión sería prácticamente esa fuerza, esa magnitud que está intentando empujar, por así decirlo, a la corriente, ¿no? Y la resistencia se está oponiendo al paso de esto. Hay que ser bastante correctos cuando obviamente uno habla sobre la energía eléctrica, ¿no? Yo pienso que la mayoría de las personas que está conectada es del rubro, tal vez muchos ya están ejerciendo, otros están en preparación también de su carrera, pero lo que es esencial es siempre poder hablar en los términos que corresponden, ¿no? Muchas veces escuchamos, tal vez vulgarmente, en la calle o cuando algún cliente nos visita, etcétera, que decimos, en mi casa tengo corriente 20, o a ver, tal vez cuando en las fábricas de repente algún técnico dice, anda amperar, digamos, no sé, algunas terminologías que no son las correctas, ¿no? Entonces, un poco es importante definir este asunto, donde vamos a tener como magnitudes eléctricas a la tensión, a la intensidad de corriente, a la resistencia, a la potencia y, bueno, a la energía también, ¿no? El símbolo que utiliza la magnitud de tensión, por ejemplo, es la B, la intensidad sería con la letra I, la resistencia R, potencia P, energía E, ¿no? Y bueno, las unidades en este caso son las que serían voltios, amperios, ohmios, vatios, bueno, esto viene de una palabra en inglés que es watts, y la energía se mide en vatios por hora, ¿no? Y bueno, acá algunos símbolos de los aparatos de medida, ¿no? Entonces, es la forma en cómo deberíamos referirnos. Haciendo un breve ejemplo, por ejemplo, acá tenemos la placa de un televisor, ¿no? Donde vamos a poder identificar, digamos, algunos de estos parámetros. Entonces, tenemos que la tensión de alimentación, por ejemplo, de este equipo había sido entre 100 a 200, ¿no? Entonces, estamos hablando de la tensión. Muchas veces, como les digo, tal vez confundimos y decimos, el voltaje de mi casa es 220, etcétera, pero el voltaje es la unidad de medida, ¿no? Lo correcto debería ser hablar en tensión. A partir de la potencia también que este dispositivo nos indica, que está consumiendo 190 vatios, podemos hacer un pequeño cálculo de lo que es la corriente, ¿no? También la resistencia y bueno, podemos calcular también lo que sería el consumo de energía, cuántos vatios por hora me está consumiendo, ¿no? Entonces, esto como un simple ejemplo de cómo deberíamos también expresarnos en este medio, ¿no? Y bueno, estas serían las fórmulas más representativas para poder realizar los cálculos eléctricos. Obviamente, no todos de repente
se van a utilizar en el momento en que estén trabajando, etcétera. No, no siempre es necesario utilizar, pero las más representativas obviamente son las que les van a ayudar a poder, digamos, resolver algunos problemas o realizar algunos cálculos, ¿no? Dentro de estas magnitudes, bueno, tenemos las importantes resaltadas con color negro. De repente, los que están con texto normal no siempre las van a utilizar, pero las otras, créanme, son del diario, digamos, de vivir en el mundo eléctrico, ¿no? Vamos utilizándolas constantemente para poder realizar algunos cálculos. Y bueno, ya que estamos claros cómo se genera esta energía, cómo se ha distribuido, qué es lo que es también esta energía eléctrica, tendríamos que hablar de lo que sería un circuito eléctrico, ¿no? ¿Qué es un circuito eléctrico? Prácticamente es un recorrido cerrado que va a tener la finalidad de llevar la energía eléctrica que se ha generado desde unos elementos que están produciendo esta energía, ¿no es cierto?, hasta otros que consumen esta energía. ¿Qué significa esto? Básicamente tenemos la necesidad de contar con un elemento que es el generador o es nuestra fuente de energía. Acá a través de obviamente un conductor vamos a tener que llevar esa energía. Tenemos unos elementos de protección, en este caso acá el ejemplo es un fusible. Tenemos elementos de maniobra y de control y maniobra que nos van a permitir darle paso o cortar el paso de la energía eléctrica. Obviamente el medio es un conductor, puede ser un cable, y vamos a tener los elementos receptores, ¿no? Esto es básicamente lo que sería el esquema de un circuito eléctrico, ¿ya? No hay que complicar las cosas, explicar electricidad no es complejo, esto es básicamente lo que representa un circuito eléctrico. Si llevamos este mismo gráfico a una instalación domiciliaria, podemos ir comparando, digamos, la semejanza que hay, ¿no? Por ejemplo, en una instalación tendríamos la cometida eléctrica, o muchos tal vez hacen referencia del punto que tienen del medidor, ¿no? Entonces, el medidor, hasta este punto tenemos nuestra cometida eléctrica, nuestro punto de suministro. Entonces, estaríamos hablando que acá este elemento es la fuente de donde yo voy a obtener la energía, ¿no? Esto me lo está proporcionando la empresa de distribución. Posteriormente, todos en la casa tenemos unos tableros, ¿no? Unos pequeños tableros de energía eléctrica donde se van a encontrar los elementos de protección. Ahí podemos tener interruptores termomagnéticos, si nuestro consumo es bastante elevado, también de repente van a haber breakers bastante grandes. Hablamos, digamos, de otros dispositivos como diferenciales, etcétera, ¿no? Todos los elementos que puedan proteger nuestra instalación. Hoy no vamos a hacer mención a este elemento, ¿no?, a la puesta, pero es bastante importante. Esto se va a desarrollar en el próximo curso, pero bueno, es un punto también que hay que tener bastante consideración. Si seguimos la lógica, tendríamos que los conductores, en este caso los cables, que acá pueden estar entubados, ya sean por conduits metálicos o plásticos, están transportando esa energía. Y obviamente en nuestros domicilios vamos a tener elementos de control, ¿no? Por ejemplo, interruptores que nos van a permitir apagar, prender las luces, habilitar circuitos, etcétera, ¿no? Y por último estarían los elementos receptores, que básicamente son los tomacorrientes, vamos a tener electrodomésticos, etcétera. Entonces, se dan cuenta que si hacemos la analogía es bastante sencillo poder definir lo que es un circuito eléctrico. Y bueno, entonces una instalación eléctrica viene a estar representada por un conjunto de circuitos eléctricos, ¿no? Podemos tener combinaciones de instalaciones mixtas, en este caso series, paralelas, podemos ir volviendo muy compleja la estructura de una instalación. Ya actualmente de repente de incorporar incluso controles a través de las redes celulares, a través de las redes de internet, etcétera. Imagínense, han evolucionado tanto estas redes eléctricas que podemos prender, digamos, si vale el término, una luminaria, una bombilla desde nuestros celulares, ¿no? Entonces hay una evolución bastante favorable en lo tecnológico. Entonces, esta combinación de circuitos eléctricos básicamente nos va a permitir llevar energía a nuestras viviendas, edificios, vamos a tener centros comerciales, hospitales, iglesias, no sé, industrias, aeropuertos, estaciones de servicio, parqueos, todo prácticamente, toda infraestructura que pueda necesitar de energía eléctrica para poder funcionar, ¿no? Bueno,
¿Quién se encarga de normar las instalaciones eléctricas? ¿No? Ya hemos visto hasta este punto que es bastante sencillo el poder determinar qué es una instalación, qué es un circuito, pero ¿quién se encarga de poder darnos, digamos, las pautas de dimensionamiento de instalación? Es la norma boliviana 777, que nos habla del diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión, ¿no? Estos ojos solamente para interiores. Entonces, en esta norma prácticamente nos definen lo que serían, por ejemplo, las planillas de cálculo, nos van a dar las recomendaciones de las secciones de cable. Entonces, un sinfín de recomendaciones que debería cada instalador eléctrico poder seguir para evitar tener problemas, ¿no? Entonces, esta es la normativa base, por si acaso. Y bueno, esta normativa se va a aplicar a todas las instalaciones en el territorio boliviano, en el territorio nacional, cuya tensión de servicio entre fases sea inferior o igual a 1000 voltios, ¿no? Entonces acá no estamos restringiendo, estimados participantes, hasta solamente 1000 voltios, ¿no? Esta norma no aplica, por si acaso, para instalaciones dentro, por ejemplo, lo que sería automóviles. No podrían sacar, digamos, alguna relación o buscar recomendaciones, por ejemplo, para realizar el cableado dentro de un automóvil. Tampoco, obviamente, aplica para instalaciones marinas, en este caso, para hablamos de algunas que no aplica para algunas instalaciones especiales, como serían, digamos, faenas mineras que pueden ser subterráneas, etcétera, que por las condiciones que tienen de repente de atmósferas explosivas, etcétera, tienen una normativa un poco más particular, ¿no? Entonces, ese sería el campo de aplicación de la norma boliviana. Y bueno, una vez que ya tenemos conocimiento de esto, vamos a hablar de las partes principales de las instalaciones eléctricas, ¿ya? Como primer punto tenemos la cometida eléctrica o desde el punto de ingreso de energía hacia nuestra instalación. Y esta, señores, está a cargo de las empresas de distribución de energía, ¿ya? Entonces, una cometida prácticamente, utilizando este gráfico, tenemos que, acá por ejemplo tenemos un poste, todos si observan las calles, tenemos postes pues, de las calles, avenidas de nuestras ciudades, y de estos postes vemos, ¿no? Que bajan hacia algunos bastones a las instalaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos que acá está bajando a una instalación directamente a muro, acá tenemos otro ejemplo que puede ser a machón, y otro ejemplo que puede ser a otro poste, y del otro poste recién derivar de repente a un muro, ¿no? Entonces, esto sería un pequeño ejemplo de lo que es una cometida y la fuente de este gráfico está en la norma técnica de diseño de acometidas eléctricas en baja tensión de la empresa ELF, ya la norma número 042. Como les decía, las empresas de distribución de energía son las que se encargan de poder dotarnos el punto de suministro, ¿no? Entonces uno cuando está proyectando su vivienda, un edificio, incluso una industria, etcétera, tiene que solicitar a la empresa de distribución de energía eh, este punto de suministro. Obviamente, cada empresa tiene un reglamento en particular, basado también, obviamente, en normativas nacionales, y ellos van a tener, digamos, sus particulares, ¿no? Entonces, estas serían las 9 empresas de distribución en nuestro país. Tenemos a Elfec en Cochabamba, de La Paz en la ciudad de La Paz, CEPSA en Potosí, CETAR en Tarija, CRE en Santa Cruz, y bueno, esas son las empresas, ¿no? Todas estas, por si acaso, a modo de que tengan un dato adicional, están también reguladas por la Autoridad de Fiscalización de Energía, de Electricidad y Tecnología Nuclear, ¿ya? Anteriormente era la AE solamente, pero ahora es la AETN, ¿ya? Entonces, la autoridad obviamente es la que les regula a estas empresas de distribución en el tema de tarifación, en el tema de la calidad de suministro, etc. Bueno, la cometida ya llegó a nuestro domicilio, entonces lo que sigue en el circuito, en el esquema básico del circuito eléctrico sería un elemento de protección, ¿no? Estos elementos de protección nos van a ayudar a proteger nuestros circuitos eléctricos de algunos problemas como ser sobretensiones transitorias, sobrecargas, cortocircuitos y accidentes a los usuarios o operadores. Acá prácticamente vamos a hablar de algunos elementos que son, digamos, para protegernos contra la descarga de rayos.
En este otro extremo, lo que serían los accidentes al usuario operador se va a definir posteriormente en la charla del día viernes, lo que serían las puestas a tierra, los diferenciales que ayudan a proteger a las personas, pero hoy particularmente por el tema de tiempo y la introducción que le estamos dando a este tema, nos vamos a enfocar en lo que sería la protección contra sobrecarga y contra cortocircuito, ¿ya? Acá, por favor, tomar en cuenta que estas imágenes son solo representativas, no quiere decir que la sobrecarga esté determinada, digamos, por los termomagnéticos de caja moldeada pequeña y que cortocircuito sea, digamos, por breakers de tamaño grande, ¿no? No tiene nada que ver con eso, solamente es una representación. Pero, ¿por qué es necesario proteger nuestras instalaciones eléctricas? ¿Por qué hay una necesidad? Porque se ha demostrado, estas son algunas estadísticas que se han logrado extraer de páginas de internet también de América Latina, que los cortocircuitos, especialmente los cortocircuitos, generan bastantes problemas, ¿no? Y en este caso estamos hablando de los incendios. Entonces acá podemos apreciar que en un inmueble, por ejemplo, un cortocircuito prácticamente tiene, digamos, 40% de probabilidad de que surja un cortocircuito y esto pueda desencadenar, digamos, un incendio en el inmueble, ¿no? En realidad esto ya ha ocurrido y se denota que el 40% de los casos es porque ha habido un cortocircuito en la instalación eléctrica y eso ha desencadenado en un incendio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los decesos también que ocasionan los cortocircuitos, estamos hablando de un 23% casi, ¿no? Heridos, personas que han sido heridas por cortocircuitos y las pérdidas de materiales que se han ocasionado también generados por los cortocircuitos, ¿no? Entonces, la verdad es un dato un poco alarmante y es porque muchas veces no se toman las precauciones debidas, ¿no? Acá hablamos un poquito de lo que serían las causas eléctricas, por lo general representan el 12%, y bueno, acá tenemos también algunos datos, ¿no? Que se han extraído, digamos, de manera general para poder hablar sobre la importancia de las protecciones. Entonces, definiendo un poco, muchas veces hay gente que maneja el término breaker, ¿no? Estamos diciendo, ponle un breaker, hay que instalar un breaker, quitarle el breaker. Breaker viene de la palabra en inglés, que bueno, sería interruptor, ¿no? Un interruptor de circuito prácticamente. Y tenemos, obviamente, esta designación, a modo de que conozcan. Tenemos los que son los MCBs, o serían los Molded Circuit Breaker, que son estos dispositivos pequeños, estos pequeños mini breakers, que por lo general llegan hasta corrientes de 100 amperios, ¿ya? Tenemos los Molded Case Circuit Breaker, que van desde 100 a 1000, pero obviamente en algunas aplicaciones también se tienen dispositivos de caja moldeada desde los 20 amperios, ¿ya? Es solo cuestión de poderlo solicitar. Y tenemos lo que serían los circuitos de bastidor abierto o Air Circuit Breaker, que por lo general van de los 1000 amperios para arriba, ¿no? Unos 4000, 6300 amperios. Entonces, estas son las designaciones para lo que serían estos interruptores. Y bueno, los interruptores termomagnéticos son dispositivos que nos van a obviamente permitir el paso de la energía eléctrica, pero la función principal que van a tener es de protegernos contra el cortocircuito y contra la sobrecarga. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estos dos fenómenos, cortocircuito y sobrecarga? En la sobrecarga, lo que tenemos es, por ejemplo, en el siguiente circuito, supongamos que hasta este punto tenemos un termomagnético que es de 40 amperios de capacidad, ya este puede conducir 40 amperios, y hasta este punto, acá una cafetera, no sé, tenemos 18 amperios consumidos, pero alguien ingresa a la ducha, resulta de que la ducha consume unos 32 amperios, más esos 18, estamos consumiendo un total de 50. Entonces, este dispositivo, al detectar que hay una mayor capacidad de carga que obviamente está siendo consumida, este dispositivo debería saltar, ¿no? Prácticamente el término que usamos es saltar. Entonces, este dispositivo dispara cuando supera su capacidad nominal. A mayor sobrecarga, tiene menor tiempo de respuesta. O sea que si esto se triplicaría, obviamente esto también mucho más rápido va a saltar, ¿no? Y el cortocircuito prácticamente es cuando tenemos, digamos, una falla. Podemos asumir acá que, por ejemplo, no sé, el cable de este equipo ha estado en mal estado, entonces las dos fases llegan a chocar. Entonces va a haber una elevación de energía tan brusca e instantánea
que el dispositivo va a saltar, ¿no? Esto entonces prácticamente nos protege de cortocircuito. Los dispositivos termomagnéticos nos protegen también de este cortocircuito. Ahora, ¿qué es lo que debemos evitar? Nosotros debemos evitar a través del uso de dispositivos de protección, en este caso de los termomagnéticos, tener noticias como estas, ¿no? Miren, esto es la captura de pantalla de muchas veces creo que escuchamos que los aserraderos se incendian por cortocircuitos. Bueno, es material inflamable, pero una chispa de cortocircuito puede desencadenar algo bastante terrible. Si no tenemos la dimensión adecuada, obviamente también las tomas pueden calentar, obviamente llega un punto en que esa temperatura va a generar un punto de calor, un punto de fuego. Tenemos también instalaciones en las distintas ciudades, gente que de repente ahora está siguiéndonos de La Paz, esta discoteca se ha quemado hace bastantes años, tenemos casos también en Santa Cruz y bueno, tenemos que evitar, ¿no? Que nuestras placas, nuestras tomas puedan tener estos puntos, digamos, de calor debido a que hemos hecho un mal diseño, ¿no? Entonces, la consecuencia de omitir el uso o un mal dimensionamiento de estos dispositivos va a desencadenar en algunos problemas, ¿no? Y bueno, también un poco queriendo hablar de las falsificaciones y copias que pueden existir. Ustedes, todos como clientes, obviamente, somos libres de poder comprar, digamos, cualquier producto, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Debemos ser también un poco cuidadosos. Si muchas veces nos vamos a ir al precio y vamos a tratar, obviamente, de economizar, podemos encontrarnos con estos problemas, ¿no? Si acá nos fijamos internamente cómo está configurado un dispositivo disyuntor termomagnético, vamos a darnos cuenta de que el diseño es bastante deficiente, ¿no? Acá tenemos la bobina de campo magnético que no tiene los hilos bastante seguidos, una cámara de disipación de arco que está muy espaciada, tampoco tiene tapa, digamos, para evitar la chispa. Tenemos aquí la lámina bimetálica que se observa muy delgada, etcétera. Entonces, nadie, señores, nos va a garantizar que estos equipos están calibrados o que son de calidad, salvo que realmente la empresa o la persona que esté vendiéndoles estos dispositivos pueda mostrarles certificados de ensayo, certificados de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado porque estos no van a garantizar la protección, ¿no? Algunas fotografías acá de lo que estos dispositivos piratas prácticamente o demasiado económicos les puede ir ocurriendo con el tiempo, ¿no? Oxidación, de repente no han estado ni siquiera en un ambiente con agentes corrosivos, pero ya demuestran deterioro en el material. Y bueno, las operaciones mecánicas también están muy limitadas, ¿no? Entonces, imagínense bajar, subir esta palanca, de repente van a tener, no sé, un margen de unas 1000 operaciones versus un producto certificado que tranquilamente llega a tener los 5000 ciclos de operación, ¿no? Entonces, hablando de buenos productos, por ejemplo, acá, en la línea ABB que comercializa Electrored Bolivia, imagínense, acá tenemos un termomagnético que obviamente está así cortado a la mitad y podemos visualizar que la bobina de campo magnético tiene bastantes espiras, ¿no? Entonces hay un diseño obviamente acorde a la capacidad de corriente que el dispositivo debería proteger. Estamos hablando también de que la mayoría de los componentes son en cobre. En los dispositivos piratas a veces hay una combinación de aluminio o de otro tipo de materiales. La cámara de disipación de arco tiene una tapa, etcétera. Los terminales de ingreso y de salida son en buen material, etcétera. Entonces, un producto garantizado. Lo que un producto bueno también debería garantizarles es obviamente las normativas, ¿no? Debería mencionar mínimamente las normativas que este dispositivo está manejando. Entonces, otra línea que Electrored comercializa, la línea Schneider Electric, nos muestra, por ejemplo, en la parte frontal, en base a la norma IS 60898, que, bueno, la corriente nominal que tenemos, el poder de corte, la curva de disparo, este es un dispositivo de curva C, y bueno, por lo general en la parte lateral también nos habla que puede trabajar para norma 60947 o la que sería la norma para instalaciones domiciliarias, ¿no? Esta es más para el tema industrial y esta es para el tema domiciliario, ¿no? Entonces, así un producto de calidad debería mostrarse. Otra pauta, por ejemplo, hablando de productos de calidad, los productos buenos obviamente van a tener un desarrollo de ingeniería bastante amplio, ¿no? Entonces no se limitan a desarrollar el producto y quedar ahí. Estos van a tener de repente indicadores para cuando el dispositivo salte, para cuando el dispositivo llegue hasta el término de su vida útil.
vamos a tener obviamente integración de todos esos dispositivos, o sea, estas marcas, por ejemplo, no se van a quedar en solamente ser dispositivos de entrada y salida, tienen opciones para poder comunicar, tener toda una arquitectura, bueno, para poder tener parámetros medibles en una instalación, ¿no? Esto tal vez un poco más para el tema industrial, pero ojo, las instalaciones en edificios también han ido migrando a estas soluciones, ¿no? Hay muchos edificios que quieren también tener el control del consumo y de la calidad de energía que tienen en la instalación. Igual, ABB también como otra marca de calidad, también tiene obviamente toda la señalización correspondiente. También estamos hablando de que tiene accesorios, elementos para poder facilitarnos la instalación, sistemas de embarramiento que son bastante compactos, que nos ayudan a presentar incluso mejor los circuitos de forma más segura, respetando distancias de seguridad, etcétera. Entonces, esa es la forma en cómo un buen producto debe ser adquirido, ¿no? Acá les comparto un breve video. Acá vamos a poder observar cómo funciona la cámara de disipación de arco de un dispositivo termomagnético. ABB's miniature circuit breakers offer a compact solution to meet today's increasing energy and protection requirements. ABB's miniature circuit breakers are current limiting, making them more than twice as fast as standard zero crossing circuit breakers, thereby significantly reducing the let-through energy, risk of arc flash, and damage to connected components. This allows response time and tripping characteristics equivalent to fused systems. The following is actual high-speed footage of an ABB miniature circuit breaker clearing a downstream fault. In real time, this entire event takes place in less than 3 milliseconds. Within a half millisecond after the short circuit current is released, the coil registers the increased current due to the fault. The hammer trip forces the contacts to open, while current continues to flow through the arc, which still exists between the fixed and movable contacts. The unequal pressure across the arc causes the plasma wave to be driven away from the contacts into the arc extinguishing chamber. As the arc enters the 12 evenly spaced Bueno, arc hemos chute podido divider, apreciar, bueno, el video ha estado en inglés, no está traducido, pero es la forma en cómo la cámara de disipación de arco actúa en milisegundos una vez que ha detectado, digamos, un evento de cortocircuito, ¿no? Esa cámara de disipación de arco es segura, va a permitir, digamos, que este arco eléctrico no salga, por ejemplo, digamos, hacia el exterior y pueda causar lo que comúnmente se denomina un fogueo. De repente hay personas que se han quemado, etcétera, el dedo, la mano, etcétera, por ese fogueo eléctrico. Entonces, esta cámara de disipación de arco garantiza eso, ¿no? Y bueno, hasta acá estaríamos hablando de lo que son estos dispositivos de protección. Si ustedes gustan saber más, Electrored también ha generado toda una explicación, obviamente, del uso de estos dispositivos en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces van a poder también ustedes ingresar al link o buscarlo a través de YouTube por Electrored TV. Pasando los dispositivos de protección, vamos a hablar de los dispositivos o los elementos de control y maniobra, ¿no? Prácticamente son todos aquellos que nos van a permitir abrir o cerrar el circuito, ¿no? Cuando lo necesitemos. En este caso, hablando simplemente, tendríamos las placas o los interruptores en la casa. Tenemos botoneras, pulsadores para el tema industrial, ¿no? Cuando accionamos o desactivamos. Tenemos también relés electromecánicos, ¿no? Que nos permiten habilitar o deshabilitar el paso a circuitos, y microinterruptores, ¿no? Estos los podemos observar en los televisores, radios, en los automóviles, etcétera. Entonces, prácticamente estos son los elementos de maniobra. Haciendo un poquito de, tal vez, énfasis, nosotros como Electrored manejamos la línea Vivion, el fabricante es Conatel, uruguayo, que tiene bastantes modelos, digamos, de placas, interruptores, tomas, etcétera, y bueno, tenemos las distintas combinaciones, ¿no? Simples, dobles. Hablamos también como elementos de control, maniobra de finales de carrera, porque obviamente estos son interruptores que nos activan o desactivan el paso de corriente. Tenemos también llaves, obviamente, pueden ser llaves on-off, llaves de 3 posiciones, etcétera, y todo lo que tiene que ver, obviamente, con los elementos de control también para
en este caso las industrias o mayormente utilizados en motores, ¿no? Bueno, otro elemento importante serían los conductores eléctricos, ¿no? Estos son los que nos permiten transportar ya esa energía que se ha generado, tenemos la protección, tenemos los elementos de control y estos conductores van a llegar desde el punto de inicio hasta el punto final, ¿no? Si definimos lo que nos dice la norma, la NB777, el conductor eléctrico, bueno, es un hilo metálico de sección transversal, puede ser, por lo general es cilíndrico, pero también podría ser rectangular y, bueno, está destinado a conducir corriente eléctrica, ¿no? Acá he puesto también la definición de lo que sería la norma brasilera, ¿ya? Porque muchos de los cables que ingresan a nuestro país, que están siendo comercializados en nuestro medio, vienen de Brasil, ¿ya? La mayoría. Entonces, los brasileños lo definen como que un conductor eléctrico es un producto metálico de forma cilíndrica y de longitud mayor que su diámetro transversal, ¿no? Que es utilizado para transportar la energía eléctrica o transmitir señales eléctricas. Entonces, hablando un poco de los cables, hablamos de conductores aislados cuando estos tienen el conductor, obviamente el elemento que es el conductor, en este caso de cobre, por ejemplo, este elemento, y el aislamiento, ¿no? Que es esa parte que recubre este cable para evitar un contacto directo con esa energía. Ya hablamos de cables unipolares cuando tenemos un conductor aislado más una cubierta, ¿no? En este caso tenemos el conductor, tenemos su aislamiento y tenemos una cubierta adicional, ¿no? Y bueno, ya hablamos de cables multipolares cuando tenemos dos o más conductores aislados, pueden ser bipolares, tripolares, tetrapolares, etc. En este caso, tal vez comparando un poco lo que son los cables, en la forma en cómo se componen, tendríamos los cables aislados, flexibles, ¿no? Están compuestos por dos partes, como se ha mencionado. Por lo general, este aislamiento es en material PVC, en policloruro de vinilo. Y en el caso de los cables que se comercializan en nuestro país y por nuestra institución, son cables que tienen características de no propagación y autoextinción de fuego, ¿no? Quiere decir que son retardantes de llama, o sea, no se incendian en un instante bien breve, ¿no? Hay un retardo para que pueda generarse un punto de fuego. La tensión de utilización es hasta 750 y bueno, el encordado es clase 5. Les voy a mencionar más adelante qué es esto. Tenemos también los cables bipolares, en este caso también el aislamiento interno de acá adentro del cable. Perdón, acá hay un error, debo reconocerlo en la presentación. El aislamiento interno en realidad de acá, de este cable es de EPR y la chaqueta externa es el material PVC, ya esta chaqueta nos está sirviendo para recubrir el cable y este cable por lo general se utiliza, digamos, en instalaciones exteriores, ¿no? Podemos utilizarlo como una extensión y tranquilamente puede ser puesto al piso, etcétera. Entonces, esta chaqueta es de sacrificio, ¿no? Para que vaya, obviamente, resistiendo esa abrasión que puedan generar las piedras, la arena, la tierra, etcétera, ¿no? La tensión de servicio es hasta entre 600 y 1000 voltios para instalaciones sobrepuestas, embutidas, externas, y el encordado también es clase 5. Ahora, con este cable en particular, hay muchas personas que utilizan este cable, lo hemos podido ver en instalaciones domiciliarias, en algún caso en algunas industrias también. No quiere decir que el conductor sea malo, pero sí hay que tener un cuidado especial, porque este dispositivo, este cable solamente nos permite tensiones de trabajo hasta los 300 voltios, ¿ya? Si tenemos una tensión mayor de operación, 380, por ejemplo, este cable ya no está garantizado, ¿no? Por lo general utilizamos este cordoncito blanco en instalaciones sobrepuestas, por lo general, y solamente se fabrican hasta unos 4 milímetros de sección, ¿ya? Entonces, ojo, esto es un elemento bastante visto tanto en varias empresas como también de repente en mercados populares, ¿no? O en ferreterías. Sirve, pero hay que tener cuidado con lo que también vamos a pretender instalar. Un poquito hablando de lo que era la tensión a la que trabajan los cables, cuando nos hacemos referencia, por ejemplo, en un cable aislado que trabaja hasta 750 voltios, nos estamos refiriendo a que entre fase y fase, entre los dos conductores activos, van a manejar una tensión de 750 volts y entre el conductor y su chaqueta solamente van a poder manejar 450 voltios, ¿ya? Esto se conoce como la tensión eficaz
que estaría determinada por el valor entre la tensión nominal y el conductor aislado y tierra, ¿ya? Y bueno, en este caso acá en un cable multipolar, en este caso tenemos un cable tripolar, tenemos que entre conductor y conductor, entre los hilos activos, vamos a tener una tensión de trabajo de 1000 voltios, ¿no? Entonces es un poquito por qué los cables de repente se señalizan de esta forma, ¿no? De 0,6 a 1 kb o de 600 a 1000, etcétera. El tipo de encordado que les había mencionado tiene que ver con esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un encordado clase 1, estamos hablando de un conductor prácticamente de un solo hilo, ¿no? Tenemos un solo hilo, entonces esto es prácticamente un alambre, ¿no? Puede ser bastante grueso. Tenemos los cables clase 2 que están conformados por 7 hilos, los clase 5 que están conformados por 70 hilos, ¿no? Ya son mucho más flexibles para poder realizar las instalaciones, y los cables clase 6 que ya están conformados por 100 hilos. Entonces, hay mucha gente todavía que utiliza estos cables para realizar las instalaciones domiciliarias. No es malo, obviamente hay algunos pros y contras, pero siempre para comodidad del instalador recomendamos los cables clase 5, ¿no? Los cables clase 6 se utilizan más en máquinas de soldar. Y en cuanto a un poco los componentes de cada tipo de cable, tenemos los más comunes que serían el PVC, el XLP, el EPR y el HEPR, ¿no? Entonces, por lo general, por un tema también de que es un material más difundido, los cables vienen con un recubrimiento en PVC, pero actualmente hay aplicaciones en las que se están utilizando cables con aislamiento XLP y EPR especialmente, ¿no? El fabricante con la que la empresa Electrored Bolivia ha decidido trabajar por las características de confiabilidad y calidad es la empresa Nexans. Tenemos distintos tipos de cables en esta industria y bueno, esta compañía está más de 120 años en el mercado, ¿no? En Bolivia obviamente ha sido introducida por nuestra compañía, por eso es que de repente hay mucha gente todavía que no lo conoce, ya lo hemos difundido, tenemos proyectos pero muy, muy grandes donde hemos logrado proveer estos cables para la instalación y cuentan obviamente con su certificado de calidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en un cable de sección pequeña hay toda una placa donde nos habla de la fecha de fabricación, la norma, obviamente, hacen mención de su certificado de calidad, etcétera, etcétera, un código de barras, así que no es un producto malo, no es un producto, la verdad, que cumple bastante las exigencias de calidad. ¿Y cuál es el aporte de seguridad que hay para los conductores? Estamos hablando de lo que serían los cables libres de halógeno, ¿ya? Estos cables prácticamente en su composición química no contienen cloro o otros elementos que puedan ser de un incendio nocivos, ¿no? En este caso, la IEC 61034 hace una prueba, ¿no? De lo que sería la transparencia de los humos. Entonces, en esta prueba se evalúa cuánta luz es transmitida en un recinto donde se produce fuego. Dicho en otras palabras, cuando se produce un incendio en una instalación, hablemos por ejemplo de un edificio, por lo general las personas incluso ni siquiera mueren porque han sido calcinadas, porque se han quemado. Muchas veces las personas se asfixian por los humos tóxicos. Obviamente que esto es liberado por distintos componentes, ¿no? Que se van quemando, pero los cables también son uno de ellos. El sistema eléctrico, obviamente, el PVC, empieza a quemarse y desprende estos humos negros, ¿no? Unos humos negros y tóxicos en sí. Entonces, este tipo de cables, ya al no contener estos elementos químicos que son nocivos, pero una mejor transparencia al incendiarse y lo que permite que las personas tengan mejor visibilidad y en el caso de un incendio, bueno, puedan escapar y que también los equipos de rescate y bomberos puedan ingresar, ¿no? Estos cables los tenemos en Electrored Bolivia, hemos hecho de hecho artículos que se han publicado a través de nuestras redes, también tenemos algunas revistas impresas en las que hemos hablado bastante de estos cables, pero seguimos trabajando para que sean conocidos en nuestro medio, ¿no? Lamentablemente no hay una normativa nacional que pueda, digamos, exigir y pueda sí o sí poner la soga al cuello en algunas instalaciones para que utilicen este tipo de cable, pero nosotros vamos recomendando a los dueños, propietarios, supervisores, etcétera, de las obras eléctricas que puedan también hacer uso de este cable, ¿no? Como un aporte a la seguridad. Y finalmente tenemos la señalización de los conductores. Si nos basamos en la norma, acá vamos a tener de la forma en cómo deberíamos tener los colores, ¿no? Para la fase 1
o podemos también designarlo como RST, ABC, L1, L2, L3, tenemos los colores, ¿no? Azul, negro, rojo, blanco o celeste en el caso del neutro, y el conductor de protección tendrá que ser verde y amarillo, o en el último de los casos solamente verde, ¿no? Los cables que nosotros comercializamos, por si acaso, en el caso tetrapolar, por ejemplo, de 4 hilos, cumplen esos colores: blanco, negro, rojo y celeste, ¿no? Para poder señalizar estas, para designar estas fases, ¿no? Y el conductor de protección, bueno, verde y amarillo, que va paralelo a estos, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos a los elementos receptores, ¿no? En las instalaciones eléctricas. Estos elementos son los que aprovechan esta energía o esta energía eléctrica para producir otro efecto, ¿no? En este caso van a transformar esa energía eléctrica en otro tipo de energía. En las industrias, por ejemplo, hablamos de lo que serían los motores, no sé, tenemos varios equipos que aprovechan esta energía. En los domicilios, restaurantes, edificios, etcétera, oficinas, hablamos de los electrodomésticos en general, televisores, refrigeradores, radios, impresoras, etcétera. Y también lo que sería el alumbrado público, ¿no? Acá me he permitido colocar esta imagen porque tal vez para conocimiento de muchas personas que están conectadas por este medio, Electrored Bolivia ha sido la empresa que ha apoyado prácticamente en el diseño de la autopista La Paz El Alto. No es una autopista cualquiera, obviamente ha quedado con un resultado fabuloso, un resultado bastante muy óptimo, pero aparte este diseño es telegestionable, ya hay toda una lógica de control para poder ver qué luminarias están prendidas, apagadas, si alguna está en falla, etcétera. Eso como comentario adicional, ¿no? Porque el propósito en realidad de mostrar esto es que la energía eléctrica, en el caso del alumbrado público, está siendo transformada en energía lumínica, ¿no? Entonces, esos serían los equipos sectores. Hasta acá, estimados participantes, es lo que podemos mencionar en cuanto a una instalación eléctrica básica, ¿no? Prácticamente esos serían los principios de funcionamiento, la normativa que nos permite un poco ayudar a controlar que las instalaciones estén acorde o no. Y como les comento, ya vamos a darles otros elementos de protección, etcétera, en las otras charlas, ¿no? En cuanto un poco lo que serían los tips de aplicación, lo primero que debemos hacer cuando vamos a intervenir una instalación eléctrica es poder cortar el suministro de energía, ¿no? O sea, asegurarnos que realmente cuando nosotros vamos a intervenir la instalación en nuestra casa, en la industria, etcétera, es que no hay energía. Para ello, obviamente, cortamos el interruptor general o el interruptor que está asociado al circuito en el que vamos a trabajar. Verificamos, obviamente, con un elemento de medición, un multímetro, verificamos la ausencia de tensión y, si es posible, de hecho es altamente recomendable poder bloquear el acceso a ese elemento, ¿no? Entonces hay algunos dispositivos, podemos bloquear el tablero, podemos bloquear solamente el dispositivo a través de algún candadito de protección, etcétera. Entonces, siempre trabajar sin energía, señores. Otro consejo, obviamente, que les damos es respetar la normativa vigente. En caso de dudas, consultar con un instalador calificado, ¿no? Entonces, lo que cada uno de nosotros debería hacer para empezar, si vamos a hacer una instalación eléctrica, es revisar la normativa que tenemos, podernos interiorizar qué conceptos tenemos, qué cuidados debemos tener, qué es permitido hacer, qué no es permitido hacer, y bueno, si no podemos, digamos, llevar adelante la instalación, consultar con un personal que esté calificado, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo para poder de repente desarrollar este punto. Vamos a pedir que calcular la sección de un conductor para un circuito que está formado por 6 lámparas incandescentes, ¿ya? Cada lámpara sería de 100 vatios, y bueno, vamos a asumir que el valor de factor de potencia es 1. Esto por el efecto de la formulita, ¿ya? Tal vez algunos ya lo están calculando. De todas formas, ¿cuál sería nuestra solución? Acá tenemos los 6 bombillos, tenemos la fórmula, obviamente, es bastante sencillo. Acá tenemos 1, así que al final vamos a tener que, tenemos 6 lámparas multiplicado por 100, tenemos 600 watts, dividido entre 220, bueno, que es la tensión domiciliaria en este caso, y vamos a tener que el resultado son 0,45 amperios, ¿no?
Si nosotros nos vamos a una tabla de selección de conductores, vamos a poder apreciar que un conductor de 16 AWG o su equivalente en milímetros 1,31, pero que es normalizado a 1,5, puede conducir 18 amperios de corriente, ¿no? Obviamente también esta tabla, de hecho la tabla, digamos, que tiene valores más precisos, considerando algunos factores de derrateo, etcétera, se encuentra también en la norma. Esta es una tabla genérica, pero siempre debemos hacer referencia, digamos, ¿no? A alguna tabla de cálculo. Entonces, nos damos cuenta que el calibre 16 AWG o 1,5 milímetros cuadrados puede conducir 18 amperios. Entonces, uno como instalador podría decir, listo, utilizo el cable de 1,5 milímetros cuadrados para mi instalación de luminarias. Pero, ¿qué pasa? No estaríamos respetando la norma. ¿Por qué? Porque dentro de la normativa que tenemos para las instalaciones eléctricas en baja tensión, nos indican que los circuitos de iluminación deben utilizar mínimamente un conductor de sección de 2,5 milímetros cuadrados, o lo que es equivalente a 14 AW. Entonces, tenemos dos alternativas, ¿no? Que sería normalizar, obviamente, llevar ese anterior cálculo que teníamos 16 AWG a 14 AWG directamente y hacer caso a la norma, porque acuérdense que en las instalaciones eléctricas siempre vamos ampliando la carga, ¿no? No diseñamos, por lo general uno hace un diseño obviamente estimado, pero cuando va pasando el tiempo vamos ampliando, vamos conectando más lámparas, más equipos, etcétera. Entonces, eso también nos va a permitir tomar esa precaución, no tener ese factor de seguridad adicional. Y la segunda opción que tenemos es desobedecer a la norma. O sea, obviamente yo he calculado que tranquilamente me alcanza con un conductor de 16 AWG, desobedezco a la norma, pero tendré que respaldarme en el cálculo eléctrico que haya realizado, ¿no? Si es que ocurre algún, por ejemplo, no sé, el circuito eléctrico falla y se hace una inspección, una auditoría, se dan cuenta de que no se han seguido, digamos, las recomendaciones de la normativa, bueno, que la persona que ha calculado, en este caso el ingeniero, el técnico, tendrá que demostrar a través de sus cálculos por qué ha tomado la decisión, ¿no? Entonces es importante como consejo de instalación que puedan seguir las normativas que están vigentes. Otro consejo, bueno, que siempre les damos es que puedan utilizar materiales de calidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si utilizamos o realizamos empalmes? ¿Qué es lo que usualmente se hace en las casas, ¿no? En las cajas de derivación estamos realizando un empalme, 2, 3 empalmes. ¿Qué pasa? Si yo utilizo una cinta, de repente, que no sea de buena calidad, o sea, no sé, vamos a hablar de una marca X, esa cinta con el tiempo puede, no sé, no puede tener el aislamiento adecuado, no puede soportar las características térmicas adecuadas y puede representarme también un punto de calor, ¿no? Entonces el tiempo de repente puede generar un incendio. En este caso, el uso de buenos materiales para hacer el tema de empalmes, las herramientas, los conectores, bornés, etcétera, que puedan obviamente respetar la conexión eléctrica y tener una instalación de calidad siempre va a ser recomendable, ¿no? Tableros también obviamente que estén bajo norma, digamos, sabemos que hay tableros eléctricos que son bastante económicos, que son comercializados también hasta bueno, en ferreterías y demás locales comerciales, pero a veces no cumplen los requisitos mínimos del espesor de plancha, ¿no? No son antideflagrantes, no pueden contener, digamos, una explosión, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado y, obviamente, asesorar también a las personas a las que le estamos realizando la instalación. Que si inviertan también en materiales de calidad, ¿no? Entonces, esto es como otro consejo que debe ser aplicado en las instalaciones eléctricas. Y por último, respetar el diseño de los circuitos, ¿no? Por ejemplo, en la normativa nos habla que los circuitos de iluminación deberían como máximo tener 3000 voltamperes. Entonces yo debería calcular mi protección para esta capacidad, si es que voy a llegar realmente a consumir estos 3000 voltamperes, y que si en el edificio, en la vivienda, tengo 4 circuitos de iluminación, cada uno no debería sobrepasar los 3000 voltamperes, ¿no? Imagínense si desobedecemos esto y meto, no sé, 5 circuitos de iluminación y todos a la misma protección, estaría excediendo de repente estos 3000 voltamperes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Los circuitos de toma corrientes deben estar como máximo hasta los 4000 voltamperes y los circuitos de fuerza
están determinados para equipos que tienen una potencia superior a los 2000 volamperes, ¿no? En este caso, una ducha, por ejemplo, una ducha no podría ir conectada en un circuito de iluminación. Estaríamos ahí cometiendo un error grave, o que vaya a un circuito de toma corriente, ¿no? Entonces, este tipo de dispositivos siempre debería tener un tratamiento especial. Y en este caso, a modo de tener un ejemplo bastante sencillo, asumamos que tenemos una ducha que tiene una potencia de 6000 watts o 6000 vatios. Esto dividido entre los 220 que voy a alimentarlo en la tensión, estaríamos hablando que tenemos 27,27 amperios de consumo, ¿no? Obviamente la protección normalizada, acorde, digamos, a los estándares de los fabricantes, directamente va a ser 32 amperios, ¿no? No tenemos protecciones de 28, de 29. Entonces, imagínense la importancia de poder dimensionar, ¿no? ¿Qué pasa si alguna persona cuelga la ducha directamente a un circuito de iluminación? Y este circuito de iluminación tiene una protección diseñada de 10 amperios o de 16 amperios. Prácticamente al momento en que iniciemos la ducha, ese termomagnético, ese disyuntor siempre va a estar saltando, ¿no? Entonces, ahí la importancia de respetar el diseño de los circuitos, ¿ya? No es realizar, digamos, las instalaciones a lo loco, se podría decir. Hasta acá, estimados participantes, ha sido, digamos, una breve introducción de lo que serían las instalaciones eléctricas, los principios básicos que deberíamos respetar, las cosas que deberíamos acordarnos al momento de proyectar una instalación. El tema eléctrico es bastante amplio, hay instalaciones en media tensión, la medición se realiza de forma distinta, los equipos también son distintos, en baja tensión también tenemos casos muy especiales. Tal vez mucha gente se pregunta, ¿pero qué, digamos, de las distancias entre placas, entre interruptores, etcétera? Nosotros les estamos dejando como pauta general seguir la normativa boliviana. Pueden también ustedes acudir de repente a algún curso de INORCA y certificarse también, ¿no? Como conocedores en el caso de la normativa boliviana. Entonces, esperamos que haya sido de provecho, la verdad, este curso. Si hay dudas, tal vez se han ido generando a través del chat, ya mi colega me las va a mencionar, pero espero que haya sido un pantallazo bastante breve y que les haya refrescado tal vez a muchos que trabajan en este medio lo que son las instalaciones eléctricas, ¿no? Muchas veces vamos haciendo casos más complejos, pero nos olvidamos la esencia en realidad de lo que es las instalaciones eléctricas en su principio más básico. Yo agradezco mucho la presencia de las personas que se han conectado, que nos están siguiendo a través de Zoom, también a las personas que están siguiéndonos por la transmisión de Facebook. Esa sería mi presentación, quedo agradecido y quedo atento a las consultas. Ariel, muchas gracias por tu presentación. Ha sido una gran participación. Se han visto varias consideraciones muy importantes sobre instalaciones eléctricas. Han habido muchos comentarios constantemente mientras desarrollabas la presentación. Entonces, ahora, si te parece, vamos a transmitirte algunas de las consultas que nos han ido haciendo. Entonces, iniciamos con una que hace referencia a cuál es la diferencia entre un breaker y un termomagnético. Ya, como lo hemos mencionado en la presentación, en realidad breaker viene de una palabra en inglés, ¿no? Que en este caso, digamos, es un interruptor. Entonces, cuando utilizamos breaker, también nos estamos refiriendo a un interruptor termomagnético, ¿no? Tal vez un poquito, digamos, para que quede claro este aspecto, acá he hecho un poco la descripción, sería la terminología. Por ejemplo, todos estos dispositivos son breakers, ¿no? Porque son interruptores prácticamente, pero algunos obviamente son de caja moldeada, que estos serían, digamos, para corrientes mayores, otros que solamente manejan cierta capacidad de corriente, pero todos en realidad son breakers, ¿no? Entonces es prácticamente igual el término, Ramiro. Perfecto, excelente, Ariel. Creo que queda bastante clara la respuesta. Tenemos otra consulta. Nos preguntan cómo se puede interpretar la curva de disparo de un interruptor o de un breaker. Bueno, acá no he puesto ninguna imagen, porque obviamente la esencia tal vez de esto era hacer recuerdo, digamos, un poquito, ¿no? De lo que
son las instalaciones en realidad. Debe haber gente especialista que maneja bastante este asunto y que conoce las curvas. En el caso de la interpretación, bueno, no tengo ninguna imagen acá dentro de la diapositiva, pero podemos tal vez mencionar que el lado izquierdo, bueno, las personas que conocen esta curva, el lado izquierdo está, obviamente, digamos, nos indica la parte de sobrecarga, obviamente la parte de sobrecarga, y a la parte, digamos, donde llegamos a un cierto tiempo, nos va a indicar lo que es la parte de cortocircuito, ¿no? No he colocado ninguna gráfica, como te digo, Ramiro, no quería especializar mucho ese tema, porque quería hacer recuerdo en realidad de las instalaciones en general, ¿no? Pero tal vez está claro. Sí, creo que ha sido la explicación bastante adecuada y es verdad que existen distintos tipos de curvas que representan las distintas zonas de actuación de los interruptores, ¿no? Hay una zona que representa la actuación por sobrecarga y hay una zona que representa la actuación por sobrecircuito. Entonces, como bien menciona Ariel, en adelante la proyección es poder dar una continuidad a este ciclo de seminarios que puedan permitir ir avanzando y profundizando en aspectos técnicos, quizás un poco más de especialización, ¿no? Entonces, Ariel, también tenemos otra consulta que hace referencia a los interruptores diferenciales y nos consultan cuál es la función y cuál es la diferencia con un termomagnético. Si bien la charla del viernes va a tocar este tópico, tal vez podemos adelantar un poco sobre la diferencia, Ariel. Claro, correcto. En realidad, la diferencia está, digamos, en que el dispositivo diferencial tiene obviamente en su diseño una especie de seno de corriente, ¿ya? Este dispositivo obviamente tiene ingreso, tal vez pueden visualizar acá el puntero. En un diferencial tenemos el ingreso, sí o sí, el conductor neutro, y tenemos también el ingreso del conductor activo, ¿no? Entonces tenemos el neutro y la fase, digamos. Entonces, acá internamente hay un dispositivo que está sensando la corriente que está circulando en la carga, ¿no? Entonces, si yo ingreso 3 amperios, me funciona la carga, etcétera, pero también debería tener ese retorno, digamos, ¿no? Entonces, este está sensando que esos 3 que han ingresado también están saliendo. ¿Qué pasa si una persona toca el conductor activo, ¿no? Digamos, fuera un motor y hay un problema, digamos, de aislación, y una persona toca la carcasa de ese motor, va a haber obviamente una desviación de esa corriente al cuerpo de esa persona. Entonces, este dispositivo diferencial, al dejar de detectar esos 3 amperios, ya ha ingresado 3, pero ahora está retornando, no sé, 2.9 le voy a decir. Este, obviamente, dispositivo diferencial va a saltar para proteger, digamos, a la persona, ¿no? De esa falla. Básicamente es eso, la diferencia que hay entre un diferencial. Excelente, Ariel. Seguimos atendiendo consultas. Nos preguntan cuál es la diferencia entre un conductor rígido y un conductor flexible. Bueno, prácticamente está el tema en realidad del encordado, ¿no? El conductor rígido está formado por lo general, puede ser el alambre, que podría ser solamente de un solo hilo, que podría ser también hasta 7 hilos, pero que sigue siendo un poco difícil, digamos, de manipular. Y el conductor flexible, por lo general, es un encordado clase 5, clase 6, que es bastante flexible para poder, digamos, utilizarlo, ¿no? Lo puede doblar con mayor facilidad. Ahora, actualmente todavía hay gente de repente que prefiere hacer las acometidas, de repente la salida de barras a tableros con cables rígidos, porque consideran de repente, ¿no? Que tienen mayor capacidad de conducción de corriente, etcétera. O sea, hay algunas creencias de repente que todavía están ligadas a ese tipo de consideraciones para las instalaciones, ¿no? Pero en realidad los cables flexibles también tienen un diseño, obviamente, detrás de ingeniería, todo, para que a mayor cantidad de contacto entre los hilos pueda haber, digamos, menor pérdida, ¿no? Entonces, que también se garantice una mayor capacidad de corriente. Prácticamente esa sería la diferencia, ¿no? La flexibilidad, pero ambos deberían conducir la misma capacidad de energía. Perfecto. Ariel, nos consultan cuándo es apropiado utilizar una protección contra sobretensiones
Y nos consultan también si es necesario en un cuadro eléctrico domiciliario tener un protector de sobretensiones y qué función principal cumpliría en ese sitio. Ya, perfecto. Un contra sobretensiones, en realidad yo lo recomendaría instalarlo siempre, en todos los casos. ¿Por qué? Obviamente este tema se va a desarrollar con mayor amplitud más adelante, pero tenemos efectos de sobretensión en nuestras instalaciones que pueden ocasionarse de cuatro formas distintas, ¿ya? Cuando impacta un rayo, por ejemplo, en una instalación, puede ser un edificio, el impacto de ese rayo al pararrayo va a generar que todo el circuito eléctrico tenga un aumento de energía, ¿ya? Tanto en tensión como en corriente. Entonces, esa sobreenergía puede dañar, para empezar, todos los dispositivos eléctricos y electrónicos que yo tengo en esta instalación. Al tener un dispositivo de protección contra sobretensión, este se va a encargar de absorber esa sobreenergía y poder disiparla, ya sea a tierra o internamente dentro del dispositivo, dependiendo qué tipo de tecnología se esté utilizando, ¿no? Entonces hay toda, obviamente, todo un estudio y obviamente equipos que nos ayudan a disipar energías, ¿no? Entonces también tenemos los impactos que caen de repente en una antena, no caen en mi domicilio, pero caen en una antena y que por efecto, digamos, del campo electromagnético puedo tener yo también una elevación de energía en mi instalación. Tenemos el impacto de rayos directamente a las líneas eléctricas, en este caso podría ser a la línea de La Paz o a la línea de ELFEC. Entonces, esa caída de rayo puede elevar también los niveles de tensión que están llegando a las instalaciones de los usuarios, ¿no? Y por último, también por inducción que se pueden generar en las líneas de distribución. Entonces, yo lo recomendaría utilizarlo en todas las instalaciones, sean domiciliarias, industriales, edificios, centros comerciales, etcétera, porque nos van a ayudar a mitigar, digamos, a reducir el riesgo de que un efecto, digamos, de sobretensión, sobrecorriente pueda dañar mi instalación, ¿no? Perfecto, Ariel. Te comento que nos han ido llegando muchas consultas mediante las plataformas que estamos utilizando. Entonces, por el tiempo, vamos a transmitirte en línea dos consultas más, pero todas las consultas que nos están llegando vía Zoom van a ser atendidas, no se preocupen. Se va a generar un archivo, un banco de datos con las preguntas y respuestas que se las vamos a pasar por correo a todas las personas que están llenando la encuesta que se ha puesto en el link en Zoom. Las preguntas del Facebook también van a ser respondidas. Y entonces, Ariel, si te parece, vamos a hacerte dos consultas más para finalizar tu excelente participación. La primera sobre interruptores y la segunda sobre conductores. La de interruptores sería, para especificar un interruptor termomagnético, ¿qué datos necesito? Ya, perfecto. En todo caso, necesitamos saber la carga en este caso, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a utilizar, no sé, el magnético para proteger, por ejemplo, un motor, lo diremos, pongamos como ejemplo, entonces necesito saber si es trifásico o monofásico. Entonces, por un lado estaría el número, cuántos polos voy a proteger en función del tipo de conexión que tenga ese dispositivo. En el caso de un motor, por ejemplo, tendría que ser trifásico, entonces tendría tres polos, de saber la potencia que va a consumir, en este caso estamos, no sé, va de unos 2 kilovatios. Aplicamos las fórmulas, obviamente, respectivas y vamos a poder hacer el cálculo de corriente, ¿no? Y a partir de eso dimensionar el termomagnético. Y por último, también ver un poco el tema de la normativa, o sea, ¿en qué sentido? En que si es un motor, obviamente yo debería utilizar un termomagnético con norma o que tenga aprobación de norma industrial, ¿no? Pero si ya, digamos, es una aplicación domiciliaria, también puedo de repente escoger otro dispositivo un poco más económico, pero está garantizado para instalaciones domiciliarias, ¿no? Excelente, Ariel. La última consulta que tendríamos sería sobre conductores y nos preguntan cuál sería la sección adecuada de un conductor para poner en una instalación domiciliaria de acuerdo a la normativa. Bueno, como se ha mencionado brevemente, tal vez para lo que son los circuitos de iluminación, ¿no? Vamos a hablar de los circuitos.
Los circuitos de iluminación deberían tener un conductor, obviamente, recomendado por norma de 14 AWG, que es lo mismo que 2.5 milímetros cuadrados, ¿no? Para lo que serían los circuitos de toma corrientes, en este caso hablamos de 4 milímetros cuadrados, o lo que sería 12 AWG, 4 milímetros cuadrados, y para los circuitos de fuerza, obviamente ya de repente hablando de duchas, algunos equipos, pues, digamos, secadoras industriales, lavadoras industriales, etcétera, acorde al cálculo, ¿no? Pero por lo general ya van a estar de repente entre los 6 milímetros a 10 milímetros cuadrados, ¿no? Estas secciones de cable. Excelente, Ariel. Sí, precisamente la sección mínima, de acuerdo a la NB 777, es esa, ¿no? 6 mm² o 10 AWG para todas aquellas acometidas monofásicas, que serían las que se emplean a nivel domiciliario, ¿no? Y si sería alguna acometida trifásica, mínimamente tendría que ser 10 mm², su equivalente en AWG, que sería número 8, ¿no? Bueno, hemos tratado de transmitir y atender la mayor cantidad de consultas, Ariel. Por el tiempo se complica un poquito, nos han llegado muchas. Entonces, reiterar simplemente que vamos a generar un banco de datos que les vamos a pasar. Eh, Pedirles a todas las personas que están participando en Zoom que por favor ingresen al link que se ha puesto en el chat. Por favor, hay una pequeña encuesta. En base a los datos de la encuesta se les va a hacer llegar esta presentación. Y si registran una asistencia de más de 2 charlas de este primer ciclo, entonces se les va a hacer llegar también un certificado virtual por su participación. Y las preguntas en el Face también van a ser atendidas mediante otra modalidad, ¿no? Agradecerte mucho, Ariel, tu brillante participación. Creo que se han absuelto muchas dudas y agradecer la predisposición para poder haber desarrollado este primer seminario con nosotros. Recordarles a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook, en Zoom, que nuestra siguiente charla es el día viernes. Para ello va a salir un link de igual manera que para esta ocasión. Estén atentos, por favor, a las redes sociales de Electrored y ojalá podamos poder tener una concurrencia tan masiva como ha sido ahora y podamos tener la presencia de todos ustedes. No sé si tienes algún comentario final, Ariel. Bueno, solamente agradecer, Ramiro, a las personas que se han conectado, a estas personas que, bueno, estando en esta cuarentena en casa, desean seguir aprendiendo, tal vez otros recordar lo que es en esencia las instalaciones eléctricas, ¿no? Y solamente recomendar que esta temporada que estamos resguardándonos en los domicilios se cuiden, que obviamente lo que necesitamos es que la gente esté sana para después retomar actividades normales y vamos a hacer caso a las sugerencias que nos puedan dar en la encuesta, ¿no? Hay temas bastante complejos, temas de mucho interés, como les he mencionado, las instalaciones eléctricas han ido migrando hasta tal punto de que podemos controlarlas, digamos, desde el celular, a través de internet, ¿no? Entonces, si es el caso, hay interés, etcétera, se van a ir desarrollando también estas charlas con los especialistas y gente, bueno, que conoce de estos temas en Electrored. Y yo agradezco su participación, el tiempo también que le han dedicado para poder realizar esta actividad y bueno, ya será en otra instancia donde podremos seguir compartiendo más charlas y cursos a público, ¿no? Las personas que están conociendo Electrored por primera vez, los invitamos a seguir nuestros distintos medios. Tenemos bastantes medios de difusión, revistas impresas, etcétera, a través de las cuales pueden seguir obteniendo información. Y nosotros, como equipo de ingenieros, equipo de asesores, vamos a estar siempre en las oficinas, obviamente también cuando se retome la normalidad, para poder atender consultas, para poder apoyarlos en los diseños que realizan, para poder recomendarles los mejores equipos para sus instalaciones. Y de todas formas queda ahí mi contacto en la pantalla por si desean escribir algún correo e ir avanzando de repente en la revisión de algún proyecto que vayan a implementar, ¿no? Solamente eso, Ramiro. Muchas gracias a todo el equipo y a las personas que han asistido. Nuevamente, muchas gracias a ti, Ariel. Te transmitimos las felicitaciones que nos hacen llegar mediante las redes sociales y las plataformas que estamos empleando. Todos destacan esta presentación como excelente. Así que muchas gracias, Ariel. Simplemente agradecer a todos su participación. De manera virtual nos volvemos a encontrar el día viernes. Estén atentos, por favor, a nuestros links.
y reiterar la recomendación que tenemos en pantalla, ¿no? Por favor, quédense en casa y volvemos a hablar de electricidad con Electrored el día viernes. Muchas gracias.